Hola, ¿cómo le va? Estamos probando la conexión. Vamos a empezar con el devocional de este sábado, 5 de febrero. Así que nada, estamos ahí acomodando todo y vamos a empezar. Aquellos que quieran agarrar, que tienen su Biblia a mano, voy a hablar sobre el versículo de Juan 6:54. Así que bueno, ya enseguidita voy a empezar. Así que ahí está todo acomodado. Bueno, Dios los bendiga grandemente en este día. Que podamos recibir la palabra, que nos pueda examinar la palabra y que pueda corregir nuestra vida. De eso se trata la palabra de Dios, de poder corregir nuestra vida y vivir como Cristo enseña a través de sus enseñanzas. Como les dije, voy a hablar sobre el versículo de Juan, del Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 54. Voy a cantar una alabanza que le gusta a mi mamá, así que vamos a empezar con la alabanza y ya arrancamos. Somos el alemán, el de acá. Hace más de 150 años sabemos que el cuidado... Bueno, ahí vamos a arrancar. Espero que hayan tenido una linda semana, bendecida, una semana con trabajo, a pesar de todo esto que estamos pasando, ¿no? Porque no dejó el tema del virus. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir manteniendo los protocolos, no descuidarnos, no relajarnos, como dicen los entendidos, y seguir cuidándonos, seguir usando barbijo, seguir manteniendo la higiene, manteniendo la distancia y cuidándonos entre todos, ¿no? Que eso es la parte que nos corresponde a cada uno. Así que bueno, espero que la palabra de este día sea de bendición, que nos pueda examinar, como dije antes, y que pueda corregir nuestra vida. Vamos a contar una alabanza que se llama Te seguiré. Ahí vamos. Una alabanza sin igual. El desierto me ha enseñado fidelidad. Visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado mi fragilidad.
He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Tu muestra me ha traído hasta aquí. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy. Sangre me limpió y me compró. Vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tu diestra me ha traído hasta aquí. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor. Te seguiré donde quiera que me lleves, Señor. Te seguiré, Señor. Te seguiré donde quiera que vaya, Señor. Me ha traído hasta aquí. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Seguiré. Sí, Señor, te seguiré donde quieras que tú me guíes. Te seguiré, Señor. Te seguiré en el nombre de Jesús. Te seguiré. Gloria a Dios por esta alabanza. Una linda alabanza. Bueno, espero que les guste. Que podamos todos decir que podamos seguir a Cristo, que podamos decir todos que su diestra nos ayudó, que podamos decir que hasta acá Él nos ayudó. Yo puedo dar gracias a Dios de que mis hijos, salvo creo que en el 2020,
el más grande tuvo muy leve, después ninguno, ni mi mamá ni mi otro hijo, el menor, ni yo tuvimos ningún síntoma, no tuvimos nada, gracias a Dios. Así que puedo decir que su mano hasta aquí me ayudó y que su diestra también me sostuvo. Así que por eso siempre, cada mañana estoy agradecido por eso, porque siempre nos guarda, nos cuida. Siempre cuidando, como dije antes, cuidándonos con los protocolos, con el barbijo, con el alcohol en gel, con todo lo que implica cuidarse. Siempre nosotros cumplimos con todas esas normativas, así que es el mejor cuidado que podemos tener, el cuidarnos nosotros mismos, y si nos cuidamos nosotros siempre vamos a cuidar al que tenemos al lado. Así que voy a hacer una oración y voy a empezar con el devocional. Ahora ya voy a arrancar. Estamos buscando. Ahí. Bueno. Señor, inclinamos nuestro rostro delante de ti. Te damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad que nos da de poder dar una palabra. Te pido siempre, Señor, que esta palabra me hable primeramente a mí para poder corregir mi vida, pero también que nos podamos examinar, Señor, con la palabra, que podamos corregir nuestra vida, que podamos, Señor, caminar como tú quieres que caminemos. A veces se hace difícil, pero sabemos que, como decía la alabanza, tu diestra nos ayuda, tu diestra nos trajo hasta aquí y tu diestra nos va a sustentar. Así que debemos esforzarnos cada día para poder, Señor, mantenernos firmes en el camino, mantenernos firmes en el Evangelio. Así que, Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición. Que traspase, Señor, el video. Que pueda entrar a los hogares y toque los corazones, Señor. Y pueda caer en tierra fértil. Y que tu palabra, Señor, obre, Señor, en esos corazones. Y que tú, Señor, transforme la vida de esas almas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te decimos amén, amén y amén. Bueno, como dije, la palabra está en Juan, capítulo 6, versículo 54. Y un poco el contexto de este capítulo, Juan habla que Jesús había alimentado a los 5.000. Y volviendo a Capernaum, vio que lo seguían, que una multitud lo seguían. Y se dio cuenta que lo seguían no por las señales que había hecho, sino porque se habían alimentado, se habían saciado, estaban llenos. Y esto pasa en muchas iglesias de hoy. Van a los cultos a saciar sus necesidades y no a alimentar su espíritu. Aunque muchos de la boca para afuera dicen: voy a mirar la cruz de Cristo, voy a mirar la cruz de Cristo, pero cuando salen de las iglesias siguen viviendo en sus concupiscencias. Entonces no van por los panes y los peces como les pasaba a esta gente. Jesús les dice que Él es el pan del cielo. Y eso lo vemos en el versículo 6, en Juan 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dice, en el versículo 40, Jesús les habla y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Y todos murmuraban y hablaban y decían: pero este no es el hijo de José.
el carpintero. Y los judíos hablaban entre ellos diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús no habla de alimentar nuestro cuerpo, sino de alimentar nuestro espíritu. Está hablando de tener una vida eterna, y para eso debemos alimentarnos de su palabra, para crecer y fortalecer nuestro espíritu, para cuando Jesús vuelva poder resucitarnos, poder llevar nuestra alma a esa vida eterna. Y sobre eso está centrado el mensaje. Por eso lo titulé: Alimenta tu espíritu para vida eterna. Voy a leer Juan 6, 54, que dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y el versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Debemos comer de su carne, de su palabra, alimentarnos a través del Evangelio, alimentarnos a través de las enseñanzas. Debemos buscar esa buena enseñanza que nos lleve a fortalecer nuestro espíritu, que nos lleve a cambiar nuestra vida, a corregir nuestra vida, porque nosotros somos pecadores y Jesús vino a buscar a los pecadores, pero vino a buscar a esos pecadores que se esfuerzan en corregir su vida, en cambiar su vida, en dejar esa vieja vida y caminar como Jesús nos enseña. Es por su palabra que alimentamos nuestro espíritu, que nos fortalecemos, que nuestra fe crece. Sin Jesús, sin ese alimento, no somos nada. Somos trapo de inmundicia, como dice el profeta Isaías. En su palabra, es su palabra, su carne, su sangre, que nos purifica, nos limpia, nos restaura y nos hace libres. En Juan 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Jesús es la vida. Y sobre Él tiene que estar centrada nuestra vida, sobre Jesús, sobre Cristo, porque Él es el pan de vida, Él es el que sacia nuestra sed. Y vamos a tener seguramente conflictos, vamos a tener dificultades, vamos a tener tristezas, pero también vamos a tener alegrías y vamos a tener gozo, porque la enseñanza que Jesús nos deja es que a pesar de todo lo que pasemos, tengamos gozo y alegría, sabiendo que Jesús nos restaura cada día, sabiendo que Jesús nos fortalece cada día, que es su palabra por la cual nos tenemos que alimentar, es su palabra por la cual tenemos que saciar nuestra sed. Y es tiempo de dejar de tomar la leche como niños y comer alimento sólido, madurar en el Evangelio, crecer para ayudar a otros. Si nosotros no crecemos en el Evangelio, no podemos. ¿Qué le podemos predicar a la gente? ¿Qué le podemos hablar de Dios, de Jesús, si nosotros vivimos nuestra vida como si nada? Si nosotros seguimos viviendo nuestra vida como la vive el mundo, ¿qué le podemos enseñar? Entonces debemos madurar en el Evangelio, debemos crecer, debemos fortalecernos para poder dar las buenas nuevas a otras personas, a otra gente que necesita. Hay mucha gente que necesita escuchar las buenas nuevas de Dios. Y también es un propósito que Dios nos quiere para nosotros, que prediquemos el Evangelio, que podamos enseñar la palabra de Dios a otras personas.
En Hebreos 5, versículos 12 al 14 dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Muchos de los que van a la iglesia, muchos de los que están sentados, muchos de los que, por más que digan aleluya y canten alabanza, son este tipo de personas que participan de la que participan de la leche. Son inexpertos porque siguen tomando esa leche, siguen solamente escuchando una prédica y no involucrarse, comprometerse con el Evangelio, con la palabra de Dios, no meditar la palabra, no buscar estudios bíblicos, enseñanzas que nos lleven a madurar en el Evangelio. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El madurar en el Evangelio nos va a permitir ver mejor las circunstancias de la vida que se nos presenta. Vamos a poder oír mejor su palabra y poder entenderla. Dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esa, la madurez espiritual, nos lleva a eso, a poder oír la voz de Dios, a poder ver las distintas situaciones de nuestra vida y a través del Evangelio aplicarla a nuestra vida para poder corregir, poder palpar el Evangelio, tener ese tacto para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque tenemos enseñanza del Evangelio de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si no tenemos discernimiento, si no tenemos madurez espiritual, no podemos no podemos distinguir esas cosas, no podemos saber lo que es de Dios y lo que es del enemigo, porque hay muchos que dicen que son bendecidos, pero no van a la iglesia. Esa bendición que dicen que tienen los aparta del camino, los aparta de la iglesia, les quita tiempo para Dios. Entonces, ¿es de Dios o es del enemigo? Y para eso necesitamos tener ese discernimiento, que podamos distinguir lo bueno de lo malo. Y necesitamos esa madurez espiritual. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Necesitamos fortalecernos en la palabra. Necesitamos meditar en la palabra. Vemos iglesias llenas, iglesias que explotan como si fuesen recitales, pero están tomando leche espiritual y no alimento sólido. Por eso muchos van y vienen, porque no buscan alimentarse de su palabra, no buscan alimentarse del pan de vida. Muchos van como esos 5.000 por los panes y los peces. Muchos van solo por cumplir, para decir: el domingo voy a la iglesia. Solo por tener el cartel de cristianos van muchos a la iglesia, solo a buscar sus necesidades, como esos 5.000 que fueron alimentados y los seguían a Jesús para que los siga alimentando, pero para cubrir sus necesidades, no para fortalecer su espíritu. Sin comprometerse con Dios, sin poner las manos en el arado, sin trabajar para la obra de Dios. Muchos falsos maestros adulan a las personas con que Dios tiene un propósito para ti. O vení, que algo grande tiene Dios para ti.
y la voluntad de Dios o el propósito de Dios para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios es la obediencia. Y dentro de esa obediencia está el madurar en su palabra, alimentarnos, en crecer en el Espíritu, en fortalecer la fe. Y para madurar necesitamos nacer de nuevo en Cristo. Necesitamos que ese viejo hombre muera y podamos nacer en el Espíritu de Dios. Ese es el propósito de aquellos que tomamos seriamente las enseñanzas de Jesús. En Filipenses 1:6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero la va a perfeccionar en aquellos que toman seriamente el Evangelio, en los que se comprometen, en los que se esfuerzan, en los que a pesar de todas las circunstancias siguen buscando de Dios, siguen buscándolo en oración, buscando esa comunión, estando en su presencia. Esos son los que va a perfeccionar Dios, porque tenemos que ir camino a esa perfección. Es una carrera que terminará el día que Dios quiera y que nosotros busquemos esa perfección. Seguramente cuando estemos en esa carrera tenemos que transitar el Evangelio, correr esa carrera como si fuésemos a ganar, siempre buscando. Como Pablo hace una comparación que habla de ganar la carrera, como el corredor que se prepara para ganar la carrera. Así nosotros nos tenemos que preparar en el Evangelio, así nosotros tenemos que madurar en el Evangelio para poder terminar esa carrera. ¿Cuántos quieren decir esas palabras que dijo Pablo en segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y para eso tenemos que madurar en el Evangelio. Y para eso, para madurar en el Evangelio, tenemos que comer de la palabra de Dios. Tenemos que saciarnos de la palabra de Dios. Y el versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios, para permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en nosotros. De eso se trata, de que permanezcamos en Él, de que no nos apartemos del camino. Porque en Juan 15 habla de que Jesús es la vid verdadera y también dice que debemos permanecer en Él. Y dice así la palabra. En Juan 15, versículos 5 al 7, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y él ya venía anunciando que deberíamos permanecer en él, que deberíamos comer su carne y beber su sangre para poder permanecer en él y él en nosotros. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arde. El que no cree en Jesús, el que no permanece en Jesús, se va al infierno. No hay otro camino.
está el camino de los cielos y el camino al infierno. Si no permanecemos en Cristo, si no comemos de su carne y bebemos de su sangre, nos echará como pámpano seco y nos quemarán. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, por eso debemos comer de su carne, por eso debemos meditar en su palabra, por eso debemos madurar en el Evangelio. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchos distorsionan esta palabra porque le dice: pedile a Dios que Dios te dará. Pero Dios no le va a dar al que no permanece en Cristo. Dios no le da al que anda bajo sus deleites y concupiscencias. Dios le va a dar al que permanece en Él y Él permanece en nosotros. Ese pámpano, ese que come su carne y bebe su sangre, ese que maduró en el Evangelio, ese hermano, hermana, puede pedir y todo lo que pida, el Padre se lo dará. No nos olvidemos que también el enemigo nos da, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso, como dice en Hebreos 5:14, tenemos que madurar para que nuestros sentidos estén ejercitados y podamos discernir el bien y del mal. Si no están ejercitados nuestros sentidos, si no maduramos en el Evangelio, no vamos a poder discernir lo bueno de lo malo. Y sabemos que hay muchas dificultades en estos tiempos que vivimos. El mundo está convulsionado, hay mucha confusión, pero sabemos que tenemos un Cristo Salvador. Hay salvación en Cristo. Y en Él es en quien nos tenemos que enfocar. En Jesús. En comer de su palabra. Porque Él es el pan de vida. Él es la fuente de agua que sacia nuestra sed. Porque como siempre digo, el Evangelio es para nuestro espíritu, para salvar nuestra alma, para preservarla para cuando Él venga. Tenemos que mantener nuestro espíritu lo más limpio posible de pecado, para cuando tengamos que estar frente a Dios y Dios nos juzgue por lo que hicimos en esta tierra, Jesús, que es nuestro abogado, pueda decir: Él ha acabado la carrera y ha guardado la fe y ha peleado la buena batalla. Y Jesús puede decir: pasa a la tierra prometida, a esa nueva Jerusalén, y podamos disfrutar de esa nueva vida, de esa vida eterna que Jesús nos prometió. Que Jesús nos va a dar, en el día postrero, como dice su palabra. Por eso, a veces me pone mal como en algunas iglesias toman el día de la Santa Cena como un ritual, porque cualquiera que solamente diga, hace la confesión de fe, le dan la Santa Cena. Y la Santa Cena es comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Pero ¿qué dice? El que cree en mí, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ¿qué pasa a aquellos
que comen la Santa Cena ¿qué dice? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 27. 27 al 31 voy a leer. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y nos tenemos que replantear nosotros cada vez que tomamos la Santa Cena, si somos dignos de poder tomarla. Porque vivimos en nuestras necesidades, en nuestras concupiscencias, en nuestros deleites. Y vamos el domingo, el día de Santa Cena, y vamos y tomamos la Santa Cena así como si nada. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay muchos enfermos de espíritu, muchos que están tomando esa leche espiritual como niños, después de tanto tiempo de estar en el Evangelio. Y su espíritu está enfermo, y su espíritu está muerto. Si pues, versículo 31, no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Debemos examinarnos con la palabra, debemos alimentarnos de la palabra, debemos saciar nuestra sed con la palabra, para tomar esa Santa Cena, comer ese pan y beber ese vino en representación del cuerpo y de la sangre de Jesús dignamente. Se ha hecho de esa comunión, se ha hecho un ritual común, algo común. Vamos a tomar la Santa Cena como si iría a comer una pizza a cualquier lado. Y eso no es así. Tenemos que cambiar esas cosas en las iglesias. Tenemos que corregir esas cosas en las iglesias. Porque la palabra dice que ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Por eso debemos comer de su carne y beber su sangre. Y eso está en la palabra. Todo lo que nosotros podamos edificarnos con la palabra, crecer, madurar, están en la palabra de Dios. Debemos buscar iglesias que enseñen bien el Evangelio, que puedan edificar nuestra vida, que nos enseñen a caminar como Jesús camina. Gracias a Dios, después de este tiempo de estar encerrado, pude encontrar hermanos y pastores que me enseñan bien, que me corrigen, que me guían, que no dejan que mis pies resbalen, que aprendo de ellos cada día a través de su enseñanza, de los estudios bíblicos, de las prédicas. Y eso es comer su carne y beber su sangre. Saber entender el Evangelio, comprenderlo, que lo podamos vivir el Evangelio, porque eso se trata, no solamente saber la Biblia de memoria. Uno la puede saber la Biblia
en 3, en 4 idiomas, pero si no la vive, no sirve de nada. Se tiene que ver reflejada esa enseñanza en nuestro modo de vivir diario, con la gente que nos cruzamos, por más que sean del mundo, porque vivimos en este mundo y tenemos que ir a nuestro trabajo o hacer compras nos cruzamos, pero la gente tiene que ver ese cambio en nuestra vida, tiene que ver que hay algo distinto a lo que ellos conocen en su mundo, y debemos llevarlo a la práctica todos los días. Debemos buscar a Dios en comunión, en oración, clamando, rogando, con súplica, con ruego, como dice la palabra. Porque Dios inclina su oído siempre al ruego y al clamor de sus hijos. Y Dios consuela a sus hijos y restaura sus corazones y sus almas para fortalecer su espíritu. Por eso yo siempre digo, y para ir cerrando, que la mejor prosperidad que le podemos pedir a Dios cada día que estamos en oración y comunión con Él, que estamos en su presencia, o que vamos a la iglesia, al culto, la mejor prosperidad que podemos tener es la de nuestra alma. Porque si nuestra alma prospera, nuestro corazón se va a restaurar y nuestra fe se va a ver fortalecida, porque es la fe la que nos salva. Es ese don precioso que Dios nos dio y es ese don que tenemos que cuidar, la fe. Y para eso tenemos que comer su palabra, beber su palabra. Tenemos que madurar en el Evangelio y vamos a tener un alma prosperada, un corazón restaurado y una fe fortalecida, que es esa fe la que nos lleva a la salvación. Y ahí sí muchos vamos a poder decir lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. De eso se trata el Evangelio, de guardar nuestra fe. Y aflicciones vamos a pasar, enfermedades vamos a tener. Pero debemos cuidar nuestra fe, saber que Jesús tiene lo mejor para nosotros, más allá de, como digo siempre, lo que nos pasa alrededor. Es en Jesús que nos vamos a ver fortalecidos. Es en su palabra que nos vamos a ver fortalecidos. Es comer su carne y beber su sangre. Por eso, alimenta tu espíritu para vida eterna. No dejes de alimentar tu espíritu, porque es ese alimento el que te va a llevar a la vida eterna. Es ese alimento que Jesús, a través de su alimento, nos va a resucitar en el día postrero para vida eterna. Les dejo, espero que la palabra sea de bendición, que la palabra nos pueda examinar, podamos ver y corregir las cosas que hacemos mal, las cosas que no le agradan a Dios, poder sacarlas de nuestra vida y poder tener siempre puestos los ojos en Jesús, cargando nuestra cruz cada día, negándonos a las cosas que más nos agradan a nosotros, pero seguramente no le agradan a Dios. Les dejo la cita de Charles Spurgeon, que dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y mata, porque ese es el evangelio que te hace
vivir otra vez. No hay otro evangelio. Hay muchos que están vendiendo un evangelio distorsionado, un evangelio de que Dios todo te da. No ese es el evangelio que Jesús enseñó. Jesús enseñó el evangelio del esfuerzo, del sacrificio, del poner las manos en el arado, de cargar nuestra cruz. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención, hasta lo más profundo de tu ser, dice Spurgeon. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Porque como digo siempre, es nuestra alma la que tenemos que preservar, para que cuando venga Jesús, y va a venir pronto, por todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, hay muchas señales. Tu alma esté preservada para cuando Él venga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por haberme permitido poder dar otro devocional y que esta palabra, Señor, examine mi vida y pueda examinar la vida de mis hermanos, Señor, que nos pueda corregir, que nos pueda restaurar, que nos pueda guiar, Señor. Que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra sea nuestra agua que sacia nuestra sed, y que podamos madurar en el Evangelio, madurar en tu palabra, para poder, Señor, tener todos esos sentidos bien atentos, Señor, bien ejercitados, como dice tu palabra, para poder discernir lo bueno de lo malo. Así que te clamamos a ti, para que tú obres, Señor, con esta palabra en cada corazón, en cada alma, Señor. Bendice cada vida, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos, de mis pastores, del pastor Jefferson, de su familia. Bendícelo grandemente, Señor, porque fortalece mi espíritu cada día. Te bendecimos de lo más alto de los cielos. Te damos la gloria y la honra a ti. Y te damos gracias por todo el sustento y por todo tu amor que nos das cada día. Te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y te decimos amén, amén y amén. Gracias ahí. Les mando un saludo grande a mis tías que están ahí viendo. A mi tía Norma, a mi tía Lucy. Y a todos los que seguramente van a poder ver el video. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo al alma. De corazón. Les doy gracias a todos por estar siempre ahí. Por permitirme darme la posibilidad de poder dar una palabra cada sábado. Le doy gracias a Dios también por darme ese privilegio. Que Dios los bendiga grandemente, que tengamos una semana bendecida, fortalecida, una semana donde podamos alimentarnos de la palabra de Dios, donde podamos saciar nuestra sed a través de la palabra de Dios y poder ir buscando esa madurez que Dios nos pide en su palabra, para poder tener los sentidos ejercitados y saber que las cosas que nos suceden, poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque a veces no es todo del enemigo lo que nos pasa, sino que nosotros mismos somos piedra de tropiezo en nuestro camino al Evangelio, por la falta de madurez, por comer poco de su alimento. Así que la palabra sea de bendición. Nos estamos viendo el sábado que viene
en palabras cristianas, dar en el blanco. Sábados, 18 horas. Mañana, como siempre, estamos en la Casa de Paz, hablando de la palabra de Dios y orando por aquellas necesidades y por las cosas que nos pasan. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el sábado que viene. Bendiciones.